Comenzamos. Les recuerdo nada más lo que vimos la vez pasada, ¿no? La vez pasada dejamos en claro, con base en Konrad Lorenz, que la agresión sin sentido propia del ser humano es la violencia, es lo que propiamente llamamos violencia, y esta se desprende del alejamiento de la moral natural. Sí, espero que recuerden todo el transcurso que caminamos la clase pasada. Les recuerdo un poco. Konrad Lorenz considera que la agresión responde a cierta finalidad en los animales. Esto es, no es algo sin sentido, sino tiene la finalidad de cobijar el territorio, tener las mejores hembras, lograr así reproducirse, tener la comida. En fin, la agresión en el animal respondería pues a ciertas finalidades concretas, ¿no? Y veíamos la vez pasada cómo la violencia del ser humano no tiene finalidad concreta e incluso, ay Diosito, perdón, e incluso es algo sin sentido, ¿no? Y vimos cómo la idea de Lorenz consiste en decir que todos los animales, absolutamente todos los animales, poseen, pues, mecanismos inhibitorios, ¿sí?, adecuados con respecto a su capacidad de agredir, ¿no? El león, que tiene garras, que tiene colmillos, sus mecanismos inhibitorios tienen que ser muy fuertes, porque si no corre el riesgo de hacer daño incluso a sus propios hijos o a su propia progenie, ¿no? Y vimos cómo el ser humano, esto es pues un resumen muy, muy burdo y muy por encima, no les voy a dar toda la deducción pausada que vimos la vez pasada, ¿no? Nada más para que nos ubiquemos y recordemos, ¿no? Y vimos cómo el ser humano, antes de ser Homo sapiens, no tenía necesidad de tener mecanismos inhibitorios muy fuertes, porque no tenía garras, no tenía fuerza mandibular. De hecho, me acuerdo que les comenté que hoy en día los biólogos insisten en que éramos no solo carroñeros, sino lo que sigue, ¿no? Ya que se van los carroñeros, llegábamos nosotros a comer lo que quedaba, que era el tuétano, lo que hay dentro de los huesos, y eso también ayudó mucho al desarrollo, con esa cantidad de inyecciones de proteína, al desarrollo mental. Apareció el lenguaje y comenzó este desapego o este desprenderse de la naturaleza, ¿no? Y por ahí nos quedamos la vez pasada. Entonces, ya la vez pasada, acuérdense que el tema hacia donde nos dirigíamos, que es a donde vamos a llegar hoy, es cuál es el origen de la moral, ¿no? Ya la vez pasada habíamos apuntado, entonces, que la agresión en los animales tiene una finalidad evolutiva muy clara, que es la conservación de la especie. Agreden nunca a muerte, porque acuérdense que estamos viendo, lo vimos la vez pasada, que la agresión de la cual estamos hablando es la agresión entre especies, ¿no? No la agresión de una especie a otra, sino la agresión entre especies. Y esa agresión no tiene como finalidad matar al otro, sino ahuyentarlo del terreno. Y claro, accidents happen, dicen por ahí los etólogos, ¿no? Puede haber accidentes, pero la finalidad es alejarlo del territorio, alejarlo de las hembras, que no robe la comida, etc. Entonces, la agresión tiene un sentido evolutivo, sirve para la evolución en cualquier animal, y Lorenz los estudia. ¿Se acuerdan? Vimos el texto de la agresión, el pretendido mal. Lorenz estudia la agresión en peces, hormigas, mamíferos, en muchísimos animales. Por supuesto, aves, que eran sus consentidas. Entonces, bueno, vimos cómo el ser humano, al comenzar a desarrollar la capacidad de pensar y el lenguaje, al ser un ser tan débil, sin fuerza mandibular, sin garras, comienza a crear una fuerza muy poderosa, que es la comunicación, ¿no? Como al principio con sonidos guturales, le dice al otro
ah, ¿no? O sea, tú vete por allá y yo por acá le doy y entre los dos lo matamos y todos eran sonidos guturales, pero se empieza a crear un lenguaje. Y vimos cómo en ese proceso fue creando herramientas cada vez más sofisticadas. Y vimos cómo, si ustedes se acuerdan, entre el tiempo que creó el hacha o una lanza para matar a un mamut o un animal, qué sé yo, entre el tiempo que creó una arma sencilla y el tiempo que creó la bomba atómica o la bomba de hidrógeno, evolutivamente fue un tiempo muy breve. Evolutivamente fue un instante, menos de un segundo, evolutivamente hablando. Entonces, no le dio tiempo de desarrollar los mecanismos inhibitorios instintuales propios de armas tan destructivas, que son mucho más que garras, mucho más que fuerza mandibular, mucho más que cualquier arma animal. Entonces, al haber sido tan rápido el cambio, creó armas feroces, ¿no? Creó primero pistolas, rifles, bombas, y ahorita ya vamos en armas de destrucción masiva de diferente tipo. Pero en ese segundo evolutivo entre la creación del hacha y la creación de nuestras armas actuales, el ser humano de lo que no tuvo tiempo fue de crear los mecanismos inhibitorios adecuados para manejar esas armas. Esto es, ese instinto que de manera natural nos dice, no, no mates, no uses esas garras contra tu propio hijo o no uses esas cornamenta contra tu pareja de esa manera, ¿no? Entonces nos quedamos con armas muy poderosas y sin mecanismos de inhibición. Entonces, así como la agresión animal tenía un sentido que era preservar la especie, la violencia del ser humano se volvió indiscriminada porque no tenía un sentido evolutivo. Surgió de nuestra capacidad de razonar y se hizo una enfermedad. Ya no es agresión, es violencia. Y esta violencia responde a una decadencia que se ha producido por el alejamiento de la moral natural y la pérdida de las armas naturales para detener la violencia propia de un ser muy débil en beneficio de la moral y de la ética. Esto que estoy diciendo es muy fuerte, porque lo que les estoy diciendo en pocas palabras es que hicimos un mal negocio. Esto es, los seres humanos, antes de ser seres pensantes, éramos seres que tenían una moral natural propia de la manada, como la pueden tener hoy los chimpancés o los gorilas, ¿no? O los bonobos, nuestros primos, los grandes simios. Nos desprendemos de esta moral natural, ya no hay regreso, ¿sí? O sea, porque la moral natural que teníamos cuando éramos grandes simios no tiene ya forma de sostener el mundo que hemos construido. Entonces, ya no sería posible regresar a la moral natural, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es sustituir esa moral natural con algo. ¿Con qué? Con normas racionales. Entonces, quiero tomar un pequeño camino para regresar a este punto, para comenzar a entrar en zoética, que es parte del tema que vamos a ver a lo largo de este diploma, de esta cátedra extraordinaria, perdón. Les voy a leer una frase muy breve de Konrad Lorenz, que dice, un comportamiento instintivo no ejecutado durante mucho tiempo, esto es, si yo por instinto tengo esta tendencia al apareamiento o a comer o a X. Ay, espero que no se me caiga el celular. Es que para los que apenas van llegando tuvimos un problema técnico y no pudimos transmitir como lo habíamos planeado. Bueno, si yo como ser humano tengo un comportamiento instintivo que por mucho tiempo
no he llevado a cabo, al igual que cualquier animal, el perro, el canario, lo que ustedes quieran, cualquier animal que tenga un comportamiento instintivo que no ha ejecutado durante mucho tiempo, esto hace descender el valor liminal de los estímulos que lo desencadenan. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace que ante cualquier estímulo se desencadene ese comportamiento. Por ejemplo, Conrad Lorenz habla de, es algo muy triste, Conrad Lorenz habla, por ejemplo, de unas palomas que hacían su danza de apareamiento ante una esquina que tenía un palo de madera, ¿no? Y él se preguntaba, ¿por qué si no hay un palomo, por qué si no está la pareja, esta paloma está haciendo todo el ritual? Y claro, es que encerrada ha bajado la necesidad del estímulo, ¿sí? Que desencadena ese comportamiento instintivo y con cualquier cosa es detonazo. Bueno, esto es una enfermedad. Y en ese sentido, el descenso del umbral de los estímulos, perdón, puede llegar a cero. O sea, que no sea necesario nada para que el animal comience a agredir o a querer reproducirse o a querer llevar a cabo un acto instintivo sin ningún estímulo, porque ya no lo necesita. Porque al estar encerrado, se ha perdido de la posibilidad de realizar esos instintos de manera natural. Entonces, el animal encerrado que no puede hacer sus rituales, puede hacer sus rituales de apareamiento a una pared, a ese grado. Y el ser humano, ojo, aquí quiero llegar, el ser humano tampoco realiza sus viejos rituales de la moral natural, de las costumbres de la manada, de aquel ser natural. Entonces, hemos creado nuevos rituales para mostrar que no vamos a agredir, para aparearnos, para comer, para todas nuestras necesidades hay nuevos rituales. Pero a ver, una reflexión hasta acá. Por todo lo que les acabo de decir, ay, perdón, no he estado viendo las preguntas. ¿Qué les parece si me dan chance? Termino y veo preguntas. Porque si no, pues. Entonces, por esto, un paréntesis, por todo esto que les acabo de decir, no hay acto más cruel que el cautiverio. Cualquier tipo de cautiverio. O sea, sea el cautiverio en una piscina, sea el cautiverio en una jaula, sea el cautiverio en lo que sea. No se hable de rastros, por supuesto. Cualquier tipo de cautiverio es un acto de crueldad porque enloquece al animal. Cuando Conrad Flores está diciendo, inquieta al animal, bueno, ustedes vean lo que hace un león encerrado. ¿Qué hace un león encerrado? Un león encerrado lo verán ustedes frente a la salida, haciendo todo el tiempo el camino de ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Qué hace un elefante encerrado? Ustedes lo verán hacer esto. Son conductas que nos indican que el animal está enloqueciendo. Claro, no lo digo yo porque sería absurdo que yo pretendiera decir esto, lo dicen los estudiosos de la conducta animal, los etólogos. Entonces, cualquier tipo de cautiverio es un acto de extrema crueldad, independientemente de lo bien o de lo mal que se tenga el animal. Claro, es más crueldad cuando se le tiene en malas condiciones, por supuesto. Pero el bienestar animal, la idea de bienestar animal bajo cautiverio es muy cuestionable. O sea, no hay bienestar animal si el animal está cautivo. No hay bienestar animal. Ustedes podrían considerar que estar en la cárcel sería... ustedes podrían decir, tengo bienestar aquí, estoy bien, porque les pusieran una mesita y agüita y les decoraran la cárcel con juguetitos. Entonces, el cautiverio difícilmente logra el bienestar. Ahora, ¿a dónde voy? Nosotros como seres humanos, nos hemos enjaulado a nosotros mismos afuera del mundo natural, ¿sí?
al no, ¿se acuerdan que mencionamos a Ortega y Gasset la clase pasada? Como Ortega nos dice, el ser humano en parte coincide con la naturaleza y en parte no. O sea, esto que románticamente decimos, a mí me gusta mucho la naturaleza, es tan hermosa la naturaleza. No, eso ningún ser humano lo puede decir. Porque si nos gustara mucho la naturaleza, estaríamos inmersos en la naturaleza. Hemos emergido de ella porque hay un aspecto, dice Ortega, con el que no coincidimos. ¿Cuál es ese aspecto? La lluvia torrencial, el volcán que hace erupción, el animal que puede devorarte, el que puede picarte, el tronco de madera en el que si te sientas te salen no sé cuántas ronchas. O sea, la naturaleza tiene un aspecto hostil. El frío extremo, el calor extremo, todos estos aspectos de la naturaleza que no nos gustan motivaron, pues, según Ortega, que nos moviéramos de ahí, que saliéramos de ese mundo. Pero al salir de ese mundo, perdimos la moral natural y ya no hay regreso. Entonces, el ser humano se ha visto obligado a sustituir la moral natural, ¿sí?, por una moral racional, por una moral creada por él mismo, e incluso por el cuestionamiento constante de esa moral, que es ya lo que llamaríamos ética, ¿no? La capacidad racional de cuestionar lo impuesto. Pero también se ha visto obligado a subsanar la locura que implica el encierro, porque lo dijimos hace un momento, cualquier tipo de encierro conlleva un castigo mental. Esto es, tú no puedes encerrar a un animal y lograr que no enloquezca. Y nosotros somos un animal que voluntariamente se extrajo a sí mismo de la naturaleza y se posicionó en un mundo diferente en el cual se encerró. Sea un pueblo, sea una tribu, sea una ciudad. Y no se diga ahorita, creo que, caray, hablar de encierro ahorita es un poco... Bueno, está bien, hay que hablarlo. Y hay que ser conscientes de que estar encerrados no es fácil. Y de que si no nos ponemos abusados, podemos deprimirnos, podemos inquietarnos, no tanto como enloquecer, espero, pero que tenemos que tener muy presente que cualquier encierro conlleva peligro y que ese peligro, perdón que haga este paréntesis, pero estamos con la pandemia encima y tampoco puedo actuar como si no existiera. Entonces, siempre en clase hablamos no solo de la teoría, sino de cosas así que salen en el momento, ¿no? Entonces, con la pandemia tenemos que ser conscientes de que el encierro conlleva la necesidad de estar atentos a la inquietud que todo encierro suscita, como dice Lorenz, ¿no? Como dice Konrad Lorenz, ¿no? Podemos sentirnos angustiados, ansiosos, podemos sentirnos a veces deprimidos y hay que estar atentos de los síntomas para contrarrestarlos de diferentes maneras, ¿no? No sé, bañarnos y hacer ejercicio, o al revés, hacer ejercicio y bañarnos como quieran, inventar un juego, escribir, leer, cualquier cosa que no implique lastimar a un ser humano o a un animal. Ojo, porque eso ya no sería ético. Pero entonces, a ver, regreso al tema de clase. Al salir el ser humano de su estado natural, el ser humano, digamos que se enjaula a sí mismo fuera del espacio natural, y esto le obliga a sustituir la moral natural de la manada por una moral racional o inclusive por una ética, por un lado, y por otro lado, a subsanar la locura que implica el encierro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es funcional. O sea, si puede la razón misma, la capacidad de razonar, guiarnos a una buena salida. O si ya como especie estamos perdidos. Porque hay quien considera que como especie estamos perdidos, que hemos devastado el planeta y que ya no hay regreso. Y hay quien considera que no, que sí hay una salida, que a través de la misma razón, que es la que ha desencadenado todos estos procesos de devastación del planeta, ¿no? O sea, no la razón, pero la razón nos ha llevado a construir una serie de ideologías, de ciencias, de saberes, que a la larga nos han llevado
una de las consecuencias de este conocimiento ha sido la devastación del planeta y la infravaloración de otros seres vivos. Sin embargo, por ejemplo, un poeta que ustedes seguramente conocen, Hölderlin, y Heidegger, que tanto le gustaba a Hölderlin, que siempre estaba retomando frases de Hölderlin para hacer filosofía, toma esta idea que dice, en donde está el peligro, ahí surge lo que nos salva. Entonces, ¿en dónde está el peligro? El peligro está en la capacidad de razonar, que nos ha alejado de esta moral instintiva, pero quizá ahí también esté lo que nos salva del peligro. O sea, ahí mismo en esa capacidad racional puede estar la salvación para el planeta. ¿En qué sentido? Bueno, podemos encontrar de manera, usando nuestras capacidades, podemos crear, por ejemplo, asfalto permeable, autos eléctricos, qué sé yo, energía limpia. Señor presidente, escuche por favor, energía limpia. Energía limpia que hace mucha falta para no acabar con el planeta. Y Lorenz creía que sí, que a través del razonamiento es factible restaurar la moral natural perdida y crear una moral con normas que lleven por buen camino la evolución de la humanidad. Yo no estoy tan segura como Lorenz, pero digo, sobre todo cuando veo que hay países que dan marcha atrás con las energías renovables, con la energía limpia, pues caray, pues no se me hace muy esperanzador para nuestro planeta. Pero bueno, Lorenz pensaba que sí, vamos a seguir este hilo. La realidad es que las cosas no lucen muy bien para el planeta. El cambio climático es una realidad. Hemos acabado con miles de especies vegetales y animales. Y sobre todo lo que me interesa y a donde quiero ir, no hemos comprendido que la vida vale por ser vida y no por ser racional. Para mí, esa es la clave. O sea, la vida... El doctor José Sarucán tiene una frase que a mí me impactó mucho, se la escuché en alguna conferencia, y el doctor Sarucán dijo, tenemos un compromiso, y se quedó pensando y dijo, coevolutivo. Yo nunca le he preguntado si fue consciente de lo que dijo, pero tenemos una responsabilidad coevolutiva. Esto es, nosotros hemos evolucionado junto a millones de especies, la vida ha evolucionado, y nosotros somos parte de esa evolución. No tenemos ni derecho ni razón para exterminar el resto de la biodiversidad. Somos parte de esa totalidad que ha llegado evolutivamente hasta acá. Entonces hay un compromiso. La pregunta es, ¿por qué hemos devastado el planeta? ¿Por qué hemos valorado en menos a otros animales? Y claro, la respuesta es que hemos creído que es mejor la capacidad de razonar que la capacidad de vivir. Este problema tuvo en vilo el pensamiento de Nietzsche. Hay partes de su obra, toda su obra está dedicada a este problema, pero por ejemplo, el Zaratustra, hay partes bellísimas del Zaratustra que justamente lo que analiza es, ¿qué vale más? ¿La vida o la capacidad de razonar? Pero a ver, no lleguemos a Nietzsche, vayamos al origen de la filosofía. ¿Qué dice Sócrates sobre los exámenes racionales y la vida humana? Sócrates dice con toda claridad, y de acuerdo a los grandes helenistas, en el diálogo donde más fuertemente se revela la personalidad de Sócrates, Sócrates dice, una vida sin tal examen, y está hablando del examen racional que podemos hacer de nuestras vidas a través de la filosofía, ¿se acuerdan? Cuando él dice, yo no voy a dejar de hacer filosofía, aunque me maten,
¿Por qué? Porque una vida sin tal género de examen no merece ser vivida. Esa frase lapidaria de Sócrates, ¡puh! eh, podríamos decirle a Sócrates, a ver, ¿cómo dijiste que una vida sin tal género de examen no merece ser vivida? O sea, un campesino que está arando su tierra, que vive en armonía con la naturaleza, que es feliz al ver pasar una garza o qué sé yo, ¿eso no merece ser vivido? ¿En serio? ¿En serio lo podemos creer? Que solo una vida que se somete a un examen filosófico merece ser vivida. Con Sócrates, y otra vez les recomiendo el libro que les recomendé en la clase pasada, que ya nos acercábamos a este tema, el libro de Luri Medrano, ¿se acuerdan? El proceso de Sócrates, un librito chiquito en editorial Trota, escrito por Luri Medrano. Les dije que luego de escribir ese libro, Luri escribió muchas cosas más y que a mi modo de ver, bueno, el buen libro de Luri Medrano era este, El proceso de Sócrates, el primer libro de Luri Medrano. Ahí Luri nos pone con toda claridad qué pasó con Sócrates. ¿Qué pasó con Sócrates? Con Sócrates, y bien lo vio Nietzsche, llegó algo nuevo a Atenas, la capacidad del pensamiento crítico, la valoración del conocimiento racional. Para Sócrates, en efecto, una vida sin un examen filosófico no merece ser vivida. Lo que le faltó a Sócrates es decir, para mí, una vida sin tal género de examen no merece ser vivida. Para mí, para Sócrates, ¿no? Para muchos otros sí. A lo mejor el alfarero es tremendamente feliz haciendo sus cerámicas, ¿no? Y a lo mejor el entrenador de... Bueno, no, porque aquí me van a matar si digo el entrenador de algún animal y lo harán bien en reclamar, pero no sé, el tejedor de lino es feliz tejiendo sus telas de lino, el bordado, qué sé yo, hay 1000 actividades que no requieren un examen racional ni un examen filosófico y que no son indignas, no son vidas que sean indignas de ser vividas. Entonces, al elegir Sócrates la capacidad de razonar como el valor supremo, introdujo en la filosofía el antropocentrismo. O sea, la idea de que lo más importante es la vida humana y la idea de que la vida humana está en el centro y todo lo demás puede girar alrededor, ¿sí? La creencia de que todo lo humano es superior al resto de las formas de existencia que nos ha hecho hipervalorar la vida racional. Hay un parágrafo que expone esto de manera bellísima en el Zaratustra de Nietzsche, que ya ven ustedes que es un libro metafórico, que es un libro aparentemente muy fácil de leer porque puedes creer que le estás entendiendo, pero si no conoces a Kant, si no conoces los griegos, pues no, realmente no lo estás entendiendo. Hay una parte de este libro, La canción de la vida, en donde Nietzsche presenta a la vida y a la razón como dos mujeres que se pelean celosas por él, por Nietzsche, ¿no? Bueno, no por Zaratustra. ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche? La vida y la razón son como dos mujeres que se pelean y una dice, yo valgo más, y la otra le contesta, yo valgo más. Y claro, esta es una aporía para nosotros, porque para nosotros los seres humanos, la vida no puede dejar de ser racional, ya es nuestra forma de ser, es lo que nos hace ser lo que somos Homo sapiens. Entonces, ¿cómo dejar de ser antropocentristas y valorar el resto de la vida en el planeta para lograr que el planeta no se lo cargue en patas de catre, ¿no? Bueno, pues la bioética, al ser la ciencia de la vida, por definición no puede ser antropocéntrica. Si encontramos una bioética antropocentrista, pues ahí hay un error, eso no es bioética. Porque la bioética es la ética para con la vida, no es antropobioética,
¿no? Ni bioantropoética. O sea, no es la vida humana, es la vida en general. Entonces, la bioética tiene la necesidad de extender sus preocupaciones a la vida. Y aunque trate en ocasiones cuestiones propias del ser humano, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, qué sé yo, todas estas cuestiones que trata la bioética y que sin lugar a dudas son cuestiones importantes propias de la bioética, aún ahí la bioética no puede perder de vista la totalidad de la vida. El hecho de que no estamos solos en este planeta y que axiológicamente, esto es en cuanto a los valores que nos rigen, no podemos dejar de tomar en cuenta al resto de los seres que cohabitan en el planeta. Entonces, bueno, lo vimos la clase pasada, esta idea surgió con Fritz Jarr, ¿no? En 1927, en un artículo, ¿se acuerdan que se los platiqué? Vimos cómo fue que lo publicó, etcétera. Y el artículo de Fritz Jarr, estudiamos también cómo este artículo lo que expone es la necesidad de extender nuestro círculo de preocupaciones éticas, que era únicamente el ser humano, ¿no? Y dice Jarr, debemos de extender ese círculo hacia los animales y luego hacia las plantas. Habrá que esperar algo de tiempo para que Heidegger diga hacia todo lo que es, ¿no? No nada más lo vivo, también la montaña, también el río, también el aire. Me preguntaba un alumno si estaría yo de acuerdo en que Heidegger es en el fondo un pensador ecologista. Le dije, bueno, por supuesto. La primera vez que yo dije esto, mis colegas heideggerianos se burlaron de mí. No me sentí muy cómoda, pero por supuesto que lo es. Hoy ya se acepta de manera casi habitual que Heidegger es un pensador que lleva a una ecología radical, ¿no? A una ecología radical al estilo de Leopold, de Aldo Leopold, ¿no? Hasta el pequeño cúmulo de nieve que está ahí reposando. ¿Por qué tocarlo? O sea, ¿por qué ir y romperlo? No está vivo, pero ¿cuál es tu necesidad de ir a destruir algo? Y Heidegger dirá, bueno, estamos llamados a intervenir en el mundo, eso es humano. Pero dirá, también podemos dar un paso atrás y permitir que lo que es se manifieste sin intervenir en eso. Me estoy adelantando. Regresamos entonces con el antropocentrismo, que también vimos la clase pasada. Al antropocentrismo lo que le podemos oponer desde la bioética es el biocentrismo. Esto es la idea de que la vida en sí misma tiene un valor incuestionable. Y este humanismo tan asociado con el Renacimiento, en realidad tiene este lado que no se ha terminado de ver, que, claro, sí se ha visto que el Renacimiento, finalmente, lo que renace en el Renacimiento es la idea del hombre, la idea del ser humano, en Grecia, ¿no? O sea, esto sí está claro. Lo que no está claro es que junto con el Renacimiento renacen también valores socráticos, que son valores racionales. Renace también la consideración de que únicamente las personas, ya estoy metiendo un término que no debería meter, de que únicamente este ser que somos, el Homo sapiens, es persona y tiene derechos. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿se trata de oponer al humanismo un animalismo? ¿Se acuerdan que ya lo mencionábamos en la clase pasada como una posibilidad? Se trata de oponer un humanismo, un animalismo a ese humanismo. Y yo la clase pasada les platiqué de ese lema de un
escritor que incluso les comenté que estaba un poco descontextualizado, pero bueno, esta idea de nada humano me es ajeno, ¿no? Que es como el lema del humanismo. El ecologismo tendría que tener otro lema, porque si nada humano me es ajeno, entonces el resto de la vida de los demás animales sí me resultan ajenos, y me resulta ajena los ecosistemas con toda su vida vegetal y qué sé yo. O sea, el humanismo, perdón, pero lo voy a decir, el humanismo es antropocéntrico. Nada humano me es ajeno. Lo que tendríamos que hacer es encontrar otro lema que nos moviera a salir fuera del ámbito exclusivamente humano. Y claro, cuando llego aquí casi siempre, pues bueno, muchos humanistas pues se molestan, ¿no? Y yo entiendo que es difícil dar este paso, pero es que si no lo damos, el planeta no pinta para salir adelante. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque tenemos la idea de que el ser humano es digno. Pero miren, compañeros, el concepto de dignidad ha sido muy cuestionado. O sea, ¿qué es eso de dignidad? O sea, igual lo emplea una ideología que otra. Igual es empleado desde la ultraderecha para decir esto es lo que es digno, o la ultraizquierda para decir esto es lo que es digno. ¿Qué es dignidad? Es un concepto tan ambiguo que es un concepto vacío. No podemos fundamentar sobre él todas nuestras reflexiones. Heidegger, en un pequeño libro que se llama De la esencia de la verdad, nos muestra cómo esta idea de dignidad humana, no le hagan caso, alguien va a contestar, no le hagan caso. Esta idea de dignidad humana da igual si se fundamenta en Dios, así la escribe un individuo ateo, ¿no? Un científico que se considere a sí mismo ateo y que no tenga nada que ver con la religión. La idea es la misma. O sea, Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de sí mismo como la cúspide de la creación, ¿no? De acuerdo a la religión que domina en nuestra cultura. Bueno, ¿cuál es el garante de la razón? Bueno, pues es lo mismo, o sea, el garante de la razón, digo, les estoy resumiendo un libro muy difícil de Heidegger, que es el de la ciencia de la verdad, pero el garante de la razón, lo que garantiza la superioridad de la capacidad de pensar, es que es Dios quien la tiene. Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, Dios no era músico, no bailaba. Dios era racional y nos hizo a su imagen y semejanza, de acuerdo a la tradición en la que vivimos. Entonces, en su variante creyente o en su variante atea, siempre el antropocentrismo conlleva la idea de que la capacidad de pensar es superior. O sea, si ustedes me permiten decirlo, todo humanismo es un racionalismo. Y estoy diciendo algo muy fuerte, pero ya casi acabó el libro en que lo muestro. Ya casi, ya casi. En un mes. Con un mes de encierro ya lo acabo. Entonces, ¿qué nos dio la capacidad de pensar? La razón nos dio un lenguaje a través del cual nos podemos comunicar. Pero a ver, ojo, regreso a la preocupación sobre el resto de los seres. Cada animal tiene su lenguaje. Por supuesto, o sea, este lema de algunos animalistas, no me quiero meter a cuestionar nada, me parece muy bien todo. Cada quien tiene sus lemas, pero claro que tienen voz. Claro que los animales tienen voz, lo que pasa es que no sabemos escucharla. Los animales tienen un lenguaje, desde las abejas hasta las vacas, las ballenas, todos los animales tienen un lenguaje y se comunican. Es un lenguaje completamente diferente al lenguaje humano, pero tienen un lenguaje. Entonces,
¿de dónde sacamos que el lenguaje racional es mejor o es superior? Esta es una mala interpretación de Darwin. La vida evolucionó, pero no en un sentido de progreso, ¿sí? No es, antes éramos poquitos, antes éramos celulitas tontitas y ahora ya somos seres pensantes. No, eso no está en Darwin. O bueno, sería cuestión de discutir con los grandes darwinistas. Yo no soy una gran darwinista, pero lo he leído con mucho cuidado. Y yo no he encontrado que Darwin considere que la evolución tiene una teleología, o sea, una meta, ¿no? Evolucionamos para llegar a ser Homo sapiens. No, Darwin nunca dice eso. Darwin dice con todas sus letras que la evolución se da cometiendo errores. Darwin dice como los ojos del topo que se esconden detrás de párpados cerrados. Porque Darwin era poeta. Claro, el topo, ¿por qué tiene ojos si sus párpados están cerrados? Porque así es la evolución, es poco a poco. ¿Sí? Los órganos van cayendo en desuso, a través de milenios se van transformando. No es de repente, no es magia, es evolución. Y la evolución se da cometiendo ensayos y errores, ¿sí? La vida experimenta formas, la vida es un constante experimentar vida, creando especies que son exitosas o creando especies que son no exitosas. Entonces, la vida no es producto de una creación ordenada, no tiene una meta definida y el ser humano y sus capacidades racionales no son el punto culminante de la evolución, ni son más que otras formas de vida que han evolucionado de una manera diferente, como la ballena, por ejemplo. Ajá. Hoy sabemos que las ballenas, por ejemplo, tienen no solo un lenguaje, sino dialectos. O sea, el dialecto de las ballenas que habitan al sur de un océano es diferente al dialecto de las ballenas que habitan al norte de otro océano. Hay estudios no filosóficos, sino biológicos, etológicos, que hablan de esto. Ahorita vamos a mencionar algunos. Entonces no somos el punto culminante de ninguna creación. Somos una de muchas formas que la vida ha tomado. De hecho, los animales aprenden cosas que en muchas ocasiones el ser humano no podría aprender, ¿no? Duda. Entonces la evolución es un acto no exitoso. Podría ser que por ello algunas especies se estén extinguiendo. No, bueno, la evolución, por supuesto que no es un acto, sino la evolución es todo. La evolución es la evolución de la vida. Y claro que es exitosa, continúa, mientras la vida continúe, la evolución es exitosa. Lo que no, P-A, lo que no estoy tan segura es que el ser humano sea una especie exitosa, evolutivamente hablando, a ver cuánto duramos. Evolutivamente hablando, ojalá seamos una especie exitosa. Pero les estaba yo diciendo que los animales pueden lograr aprender cosas que el ser humano no, y que la forma humana de aprender y de pensar es una entre muchas, pero aquí llego a la ética. Esta forma de pensar, que difiere de la forma en que piensan, difiere de los procesos mentales que hace un perro, una ballena, un insecto, es diferente. Esta forma de pensar no me hace superior moralmente ni éticamente. Esta forma de pensar no me hace superior. ¿Me puede hacer superior? Es que depende, superior. ¿De qué trata el concurso, señores y señoras? ¿Qué? Si vamos a decir que algo es superior y algo es inferior, a ver, vamos a concursar. Está bueno. A ver quién es superior y a ver quién es inferior. ¿De qué trata el concurso? ¿Cuáles son las categorías que vamos a juzgar? Vamos a ver quién es más racional. No, pues ahí sí somos nosotros.
que a veces somos bastante irracionales, pero bueno, sin lugar a dudas, somos los únicos capaces de hacer argumentos y de deducir y de racionalizar las cosas, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos que el concurso se trataba de eso? Evolutivamente hablando, el concurso debería de tratarse acerca de cuál es la especie evolutivamente más exitosa, la especie que más vida ha dado a la vida, no la especie que más muerte ha traído a la vida. Entonces, no. La forma humana de aprender y pensar es una entre muchas, pero no nos hace moralmente superiores. ¿Sí? No puedo ver sus preguntas porque acuérdense que hubo hubo un problema, parece que se cayó Zoom, o así lo ponemos. Los técnicos que tenían que lanzar esta página no pudieron, entonces estoy transmitiendo en Facebook en vivo. Entonces no, estoy en mi celular, no puedo ver sus preguntas. Pero al ratito las veo y les contesto me comprometo, uno por uno. Entonces, a ver, seguimos. Con base en estas ideas les voy a leer una pequeña cita de Papa Darwin. Dice Darwin en El origen del hombre: los instintos de los animales superiores son escasos y son poco complejos comparados con lo de los animales inferiores. ¿Qué me van a decir? Ay, Darwin hablaba de animales superiores e inferiores. Sí, o sea, tampoco superó, o sea, superó su época por mucho, pero bueno, denle chance. Tenía que tener un lenguaje medianamente común con sus gentes, con sus contemporáneos. Pues posiblemente hoy no diría superiores e inferiores, sin lugar a dudas no lo diría. Los instintos de los animales superiores son escasos y pocos comparados con los instintos de los animales inferiores. Los insectos son los más inteligentes y los que más instintos poseen. Un desenvolvimiento de las facultades intelectuales, si comparamos los actos de memoria, previsión e imaginación de un animal superior, incluido el ser humano, con otros actos parecidos en animales inferiores que realizan por instinto, acabaríamos por calificar nuestra propia actividad mental como débil. Eso dice Darwin. Nuestra actividad mental comparada con la de otros animales inferiores, claro, Darwin quería decir comparada con la de animales que normalmente consideramos inferiores, tendríamos que calificarla como débil. Entonces, hasta acá yo quisiera hacerles una pregunta para que se la respondieran, no ahorita, obviamente, pero para que la pensaran y trataran de posicionarse ante esta pregunta para ver cuál es la respuesta de cada uno de ustedes. La pregunta es: ¿por qué vale la vida de un animal, incluido el ser humano? ¿Por qué es capaz de pensar o por qué es capaz de sentir? Porque les voy a decir una cosa. Hay dos formas de... bueno, hay muchas, pero hay dos formas importantes y fundamentales. Me voy a sentar tantito. Hay dos formas. Yo no sé por qué estoy haciendo el esfuerzo de estar parada tratando de alcanzar el teléfono cuando puedo bajar el teléfono y sentarme tantito. Ahí me senté tantito. Y aquí puedo ver mis apuntes. Hay dos formas, sí. Hay dos formas muy clásicas y muy importantes para fundamentar, déjenme cerrar la puerta, para fundamentar para fundamentar el por qué los animales tienen que ser respetados y el por qué el antropocentrismo tiene que ser superado. Una es decir, porque si piensan, y entonces nos peleamos, ¿no? Y decimos, es que si piensan, tienen procesos mentales, miren mi perro cómo está soñando, eso es un proceso mental. Ok, me queda claro, piensan.
piensan de una manera muy diferente a como pensamos nosotros. Yo no tengo ninguna duda. Quien tenga duda, le recomiendo el libro de Virginia Morel. Se los pongo ahorita a responderle sus preguntas. Se los pongo al final. La recomendación del libro se los voy a poner al final. Es que me emociono y me altero. Pero en el libro de esta mujer, ella dice, la pregunta ahora no debe de ser, ¿piensa en los animales? La pregunta ahora debería ser, ¿cómo y qué piensan? ¿Cómo piensan los animales y qué es lo que piensan? Y dice ella, porque no hay duda de que piensan, esto es. Y ella da un listado. Ella dice, diario en el mundo, diario, no cada semana, diario en el mundo salen artículos nuevos sobre la comprobar que el animal piensa. Alcoholito porque agarré la puerta. Ajá. Por ejemplo, les leo títulos de artículos. Las ballenas poseen acentos y dialectos regionales. Otro título. Los peces usan herramientas. Otro título. Las abejas hacen planes. Las ovejas no olvidan un rostro. El perro posee un vocabulario de 1022 palabras. Todos estos son títulos de artículos. El cerdo posee una inteligencia superior al perro. Ay, me choca la gente que se asusta y dice, ay, malditos chinos, ¿cómo se pueden comer a los perros? Pues si tú te comes a un cerdo que tiene más inteligencia que un perro. Entonces, la cuestión no es si piensan, está claro que piensan. La cuestión es por qué es importante que piensen. O sea, lo que estamos haciendo es juzgar a los animales desde el punto de vista racionalista. Lo que estamos haciendo es decir, yo soy un ser racional. Si los animales piensan, entonces sí son importantes. Entonces sí los debo de respetar. ¿Por qué? O sea, en verdad importa, nos importa tanto que los... No debería de ser que sean o no inteligentes, nadie con capacidad de sentir dolor debería de ser maltratado. O sea, la sintiencia es lo fundamental. ¿O qué? Como un recién nacido no piensa, no hace deducciones racionales, pues ese sí lo puedes matar, ¿no? ¿O qué? Por supuesto que no. ¿O qué? Un viejito que ya está demente o qué sé yo, que ya está senil, ese sí lo puede matar porque ya no es capaz de racionalizar. Pues evidentemente no estaríamos de acuerdo en hacer eso con nuestros seres amados. Entonces, hay dos formas de argumentar el valor de un animal. Una es porque piensa y entonces ahí están todos insistiendo y sacando artículos que muestran que el animal piensa. Ok, ya entendimos, piensa. Si no pensara, sí lo podrías hacer carnitas, literal. Eso es una forma de ser antropocéntrica. Esa es una forma de valorar a lo demás en la medida en que se parece a lo que yo soy. Yo soy un ser racional. Si no te pareces a mí, no vales. Entonces, tendríamos que encontrar un factor mayor que nos uniera a todos los seres. Y ese factor mayor, desde mi punto de vista, es la sintiencia, que es la capacidad de sentir. Ahora, déjenme decirle una cosa. Yo no estoy sacándome un as de la manga. Esto es, Darwin habla de la sintiencia. La capacidad de pensar no hace a nadie moralmente superior. Digo, entonces sería moralmente superior alguien muy inteligente que moralmente fue nefasto como Hitler, ¿no? O cualquier científico, independientemente de que cometiera actos de dignos, ¿no? Actos de amor a la vida, actos de deber, como ustedes quieran concebir la dignidad.
pero entonces un científico que cometiera actos vandálicos y que matara, y valdría mucho porque es capaz de pensar muy bien. Obviamente no. O sea, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, no tiene por qué hacernos moralmente superiores a nadie. Esto es caer en un antropocentrismo, y el humanismo que conlleva el antropocentrismo nos conduce al especismo. ¿Y qué es el especismo? No espejismo, no es un espejismo, especismo. O sea, así como el racismo es la creencia de que una raza es superior porque tiene el cabello lacio y la piel blanca, es superior a otra que tiene el cabello chino y la piel negra, algo tan estúpido como eso es el racismo. La creencia en que por las cosas, el color de nuestra piel y la forma de nuestro cabello somos superiores, ¿no? O inferiores. El racismo ya, al menos a nivel racional, no creo que haya gente que continúe sosteniéndolo. Bueno, lamentablemente sí, ¿verdad? Me acabo de acordar que algunos vecinos del norte son bastante racistas, pero bueno, cualquier gente no resiste un examen lógico, el racismo. El sexismo, la idea de que uno de los dos, supuestamente los dos sexos, ¿no? Supuestamente, sabemos que no son dos, pero bueno, la idea de que el hombre es superior a la mujer es racismo y tampoco se puede sostener hoy en día. O sea, ya no. El especismo es la idea de que una raza, de que una especie es superior a otra. Obviamente, yo nunca he conocido, ni ustedes van a conocer seguramente, alguien que les diga, yo soy especista y los pingüinos son la especie superior. No. Quien es especista sostiene que su propia especie es superior, ¿no? No otra. Y entonces, con esto llego a poder hacer una pausa por mi garganta y les voy a platicar una anécdota que a mí me parece maravillosa, que nos deja ver de golpe cómo podemos oponer la capacidad de sentir a la capacidad de pensar para poder valorar nuestras vidas y las vidas de los animales. Yo no sé si ustedes ubiquen quién fue Paul Ekman. Paul Ekman fue un antropólogo, bueno, creo que es un antropólogo, creo que no ha muerto Paul Ekman. No me hagan mucho caso, creo que está vivo todavía. Es un tipazo. Cuando Paul Ekman le explicó al Dalai Lama, ya ven que el Dalai Lama siempre quiere entender la ciencia contemporánea, ¿no? Entonces tiene reuniones con científicos, este tipo de cosas. Y una vez le tocó a Paul Ekman. Y Paul Ekman le explicó al Dalai Lama la idea darwiniana de la compasión. Y ustedes dirán, ¿what? Sí, es en el origen del hombre. Aquí está la cita, se las voy a leer. En el origen del hombre, The Descent of Man, les voy a leer la cita textual de Darwin. Dice Darwin, la compasión, en inglés es sympathy, pero no se traduce como simpatía. Bueno, lo que pasa es que simpatía y compasión quieren decir lo mismo, compañeros. Una viene del griego y otra viene del latín. Pathos, compasión, ¿no? Es compartir el pathos del otro, y compartir lo que le sucede al otro. Ese es el sentido griego de la compasión. No el cristiano, aguas. Aquí no estamos hablando de ningún tipo de cristianismo. Compasión en el sentido griego es compartir lo que le sucede al otro. Conjuntamente, ¿no? Pathos, lo que le sucede, la pasión, lo que le pasa al otro. Entonces, la compasión en el sentido griego es la simpatía
en el sentido latino. Entonces dice, ahí se me fue la onda. Entonces dice Darwin en El origen del hombre. Les leo la cita. La compasión más allá de los límites del ser humano, que es el humanitarismo para con los animales inferiores, parece ser una de las últimas adquisiciones morales del ser humano. Esa virtud, una de las más nobles con los que el ser humano está dotado, parece, por cierto, surgir de nuestra compasión cada vez más sensible y más ampliamente difundida hasta que se extiende a todos los seres sintientes. Entonces, cuando Paul Ekman le explica esto que les acabo de leer al Dalai Lama, el Dalai Lama pega un brinquito y le dice al traductor, ¿qué? Entonces el traductor también se queda sacado de onda y se interrumpe la plática. Entonces algunas palabras intercambian el traductor y el Dalai. Entonces el traductor se voltea a ver a Paul Ekman y le dice, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Ekman vuelve a leer la cita de Darwin en la cual, y vuelve a explicar, ¿no?, que Darwin considera que la compasión por todos los seres sintientes es la virtud más elevada, es una de las últimas virtudes adquiridas por el ser humano y será la virtud más grande cuando la extendamos a todos los seres sintientes. Entonces el Dalai le dice a Paul Ekman, ¿usted dijo seres sintientes? Y Paul Ekman dice, sí, pero el término no es mío, el término es de Darwin. Entonces el Dalai dice, pero yo creí que solo el budismo había empleado ese término. Y entonces, pues Paul Ekman le dice, no, señor, está en The Descent of Man, y Darwin habla de esto, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Lo que resultó sorprendente, tanto al Dalai como al traductor, fue que Darwin usara ese término que es clave del budismo, el ser sintiente. ¿Y por qué es clave del budismo? Porque el budismo pretende, a ver, no los quiero meter ahorita en budismo, pero les tengo que explicar la sorpresa y lo que implica que Darwin haya hablado de esto. Hasta donde yo sé, Darwin nunca leyó budismo. No es una influencia, es una coincidencia. Y es más importante cuando se da una coincidencia que cuando se da una influencia. Porque si Darwin hubiera leído todo el budismo, todo el canon Pali, o qué sé yo qué cosa, los sutras y demás, entonces, bueno, podríamos decir, bueno, Darwin se dejó influir por el budismo. Pero lo sorprendente es que un científico inglés coincida, un científico inglés de 1800 y pico coincida con una teoría religiosa, que no es científica, del siglo, qué sé yo, antes de Cristo. Eso es lo sorprendente. Entonces, eso es lo que hace que el Dalai diga, a ver, paren el carro, yo pensé que este era exclusivamente un término budista. Lo que el budismo pretendería sería, en efecto, que lográramos tener armonía y compasión por todos los seres sintientes. Y Darwin, maravillado ante la biodiversidad que encontró y que estudió, piensa que esa es la virtud más elevada del ser humano, la compasión hacia todos los animales. Y la fundamenta no en que los animales sean capaces de pensar. Con todo respeto para mis colegas que insisten en que los animales piensan y por eso les tenemos que tener compasión. O sea, no es por ahí, perdón, pero no es por ahí. Darwin fundamenta, al menos para mí, no es por ahí. Para mí, la necesidad
de que todos respetemos la vida de todos los animales y no solo del animal humano, se fundamenta en que somos seres sintientes. Yo les recomiendo que busquen en internet el discurso que da un individuo. Ay, perdón, estoy siendo muy lenta, es que estoy tratando de acordarme del nombre. Yo les recomiendo que busquen en internet. Es más, no se los recomiendo, se los voy a poner aquí abajo el link para que lo vean. El discurso que da un individuo muy interesante. Él era un banquero que un día, por alguna razón, atravesó un rastro y dijo: jamás en mi vida vuelvo a probar la comida, y se empezó a interesar y terminó dejando su vida de banquero millonario para convertirse en activista animalista. Es un tipo muy interesante, Bohan, pero ahorita se los pongo hasta abajo como recomendaciones. Entonces, ¿por dónde es la cosa? ¿Por dónde debe de ir la argumentación sobre el valor de la vida animal o de la vida incluso vegetal? Por el hecho de que somos seres sintientes. Y quien dio muy claramente lo que esto implica fue Albert Schweitzer, el médico premio Nobel, tan humanista, de esos genios que en ocasiones la humanidad pare, ¿no? Porque fue médico, filósofo, teólogo, humanista, químico. Este hombre alguna vez, él es el creador de una filosofía, de una ética que se llama la ética de la reverencia por la vida, y él enunciaba la paradoja de esa ética diciendo: soy un ser vivo que quiere vivir rodeado de seres vivos que quieren vivir. O sea, ¿en qué está la paradoja? Pues en que la vida se alimenta de vida. O sea, tenemos forzosamente que comer si no queremos morirnos. Entonces, lo que hizo, concretamente Albert Schweitzer, lo que hizo fue hacerse vegetariano, dejar de comer animales. Me parece que pues es un paso muy importante, ¿no? Me dedico a comer plantas, sin por ello dejar de reverenciar el ser de todas las plantas, de toda la naturaleza, ¿no? Pero sentir, digamos, es la cualidad más básica y más fundamental para el ser humano, y es la cualidad que sin lugar a dudas compartimos con todos los demás animales. Por supuesto, de manera mucho más radical con los mamíferos, pero hoy hay estudios hasta sobre, por ejemplo, el dolor en los insectos. Sí, lamento decirles que también los insectos sienten. ¿Quién fue el que me compartió el escrito sobre...? Ahorita les doy el nombre y si no se los pongo en los comentarios al final cuando les haga las recomendaciones sobre las lecturas, porque a la hora de clases siempre se me olvidan todos los nombres, porque saben que dar clases de filosofía es muy difícil porque hay que estar caminando sobre las ideas y al mismo tiempo ordenándolas y al mismo tiempo intentando coherencia, ¿no? Entonces, pues tampoco puede uno estar recordando los nombres, pero ahorita se los pongo. Pero sí, siento. Lo cual no quiere decir que yo no mate moscos. Por supuesto que mato moscos. ¿Pero por qué mato moscos? Pues porque es el mosco o yo. El mosco transmite enfermedades a mí y a mi familia. Sí, pero de ahí en fuera, una cosa es matar un mosco, a lo que se opondrían, por cierto, los budistas. Y otra cosa es que yo apoye, por ejemplo, la industria cárnica, en donde tienen mamíferos que tienen mi mismo sistema nervioso central y periférico, y que está más que demostrado que son capaces de tener dolor, terror, miedo, angustia, de sentir la soledad, etc. Entonces, la sintiencia nos hermana. Y yo les diría, llegamos a nuestro lema: nada sintiente me es ajeno. Ese podría ser el lema. Nada humano me es ajeno. Bueno, pues está bien, es el lema del humanismo.
Pero, ¿qué pasa si decimos nada sintiente me es ajeno? ¿Mm? Bueno, pues podremos ser defensores de la vida si decimos que nada con capacidad de sentir nos resulta ajeno. Y aquí les quisiera yo nada más hacer una reflexión. Yo creo que yo les había dicho que Sócrates era como este origen, este punto focal en donde a raíz de su idea de la vida, ¿no? Pero bueno, piensen ustedes en Heráclito. Este es un tema que tuve la oportunidad de planteárselo a Calicot. Calicot. ¿Se acuerdan que vino Calicot hace poco? El programa universitario de bioética trajo a Calicot, nos dio un curso y nos dio una conferencia abierta a todo el público. Y la verdad es que fue muy interesante. Las tenemos grabadas para quien quiera escucharlas. Vamos a subirlas pronto al canal de YouTube que estamos apenas como reabriendo, ¿no? El que se creó hace mucho tiempo, lo creó Jorge Linares, se subieron muy poquitas cosas y luego cayó un poco en el olvido. Entonces estamos tratando ahora de revivirlo. Voy a subirlo de las clases de Calicot. Calicot, como ustedes sabrán, y si no ahorita se los platico, Calicot es un gran helenista. O sea, Calicot se formó leyendo a los clásicos griegos, en griego antiguo. Bien. Entonces Calicot conoce muy bien Heráclito. Por acá tengo un libro de Calicot que se los podría recomendar. Pero yo comentaba con Calicot que ya desde antes de Sócrates, concretamente en Heráclito, está esta idea del logo, ¿no? De la razón como lo más primordial y fundamental. No la sintiencia, sino el logos. Y yo le decía a Calicot, para mí esta es una muestra de cómo la cultura occidental que viene de Grecia es tan racional, ¿no? Hay un libro maravilloso, que recomiendo muchísimo, de Dodds, D-O-D-D-S. D de dedo, O de Octavio, doble D de dedo, S. Se llama Los griegos y lo irracional. Y en este libro, ¿tengo tiempo? ¿Qué hora es? Sí tengo tiempo, ¿no? Es que como mi celular está ocupado, ¿alguien me puede poner la hora en los comentarios? A ver si sale. Ya llegó a 150. Ay, qué bueno. Bueno, la cosa es ver, se me va a ir la onda y se nos va a ir el tiempo, rápido. Yo le decía a Calicot, cuando Heráclito dice, común a todos es el logos, común a todos es el logos. Lo traducimos como común a todos es el pensar. Entonces pareciera ser que lo que nos hermana con todos los seres, incluso inanimados, los planetas, por ejemplo, es la capacidad de pensar. Calicot considera que esto no es así porque finalmente el logos en Heráclito, luego le voy a mandar el video a Calicot para que vea cómo sí le hice caso, el logos en Heráclito finalmente es el logos universal. Es un logos espinociano, es un logos, es el orden de todas las cosas, el orden lógico del universo. Eso es lo que nos es común a todos. Pero traducirlo como común a todos es el pensar, es un error muy grave, porque entonces estamos interpretando el logos heraclíteo como, ay, gracias, Edu, gracias, Edu Roth. Ya te reconozco, ¿ya ves? Esto, ¿qué decía? El logos, sí. El logos heraclíteo, el logos en Heráclito, no puede ser traducido como el pensar. Eso es un error. El logos es el logos universal.
Miren ustedes. Bueno, no me voy a poner a sacar libros. La mayoría de los traductores lo traducen como pensar o pensamiento. Y esto es una huella del antropocentrismo y del racionalismo al que hemos llegado. Común a todos es el logos, es común a todos es la lógica universal de la totalidad. Corro el riesgo de ya sonar muy como New Age, rara, pero el logos en Heráclito no es un logos individual, es un logos universal. Rige la totalidad del cosmos, rige la totalidad del ser humano. Nada escapa al logos, porque entonces vendrían las líneas de la justicia, ¿no? ¿Se acuerdan de este fragmento? El día y la noche, la guerra y la paz. Toda esta lucha de contrarios, y cada vez que hablo de esto me acuerdo mucho de mi queridísimo profesor Enrique Hulz, que se fue el año pasado. Pero Enrique, alguna vez platiqué con él de esto y me decía que a él le daba mucho gusto cuando escuchaba que yo decía esto. Yo le decía, bueno, no lo digo yo, lo dice Nicole, ¿no? La lucha de opuestos en Heráclito se da al interior de un logos que no tiene contrario. O sea, para ese logos no hay lucha de opuestos. O sea, es como Spinoza. Ese logos, llámenle como le quieran llamar, llámenle logos, como le llama Spinoza Dios, que ahí sí, no soy muy partidaria de llamarle Dios porque ya hay unas connotaciones que no entiendo. Pero esa lógica universal de todo el cosmos, ese orden, esa es la palabra, ese orden universal es común a todos. Entonces, yo creo que Heráclito en esto podría dar mucha materia de análisis y creo que sería muy interesante, pero creo que regresando a nuestro tema, creo que lo que compartimos y lo que es común a todos cuando hablamos de todos los habitantes de este planeta es el sentir. No el pensar. No porque no piensen, insisto, ya está súper demostrado que todos los animales tienen procesos mentales, que todos los animales, son intencionales. Son seres intencionales. Hay muchos estudios sobre esto, algunos les voy a poner aquí en los comentarios. Pero lo que realmente nos hermana, o como diría Jorge Reichmann, no sé si se pronuncia Reichmann porque no he tenido el gusto de conocer a ese individuo español, vivo, joven. Dice Jorge Reichmann, los animales, nuestros hermanos, lo que realmente nos hermana con ellos es la capacidad de sentir. Entonces, el principio ético fundamental de la bioética radicaría en no causar dolor ni hacer daño alguno a ningún ser con capacidad de sentir, ni al hábitat o al lugar en donde habita un ser con la capacidad de sentir. Porque si tú destruyes el hábitat de un ser con la capacidad de sentir, ese ser se va a sentir desprotegido, angustiado o incluso va a morir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta forma de ser cuida. Retomo la frase. Si ustedes se dan cuenta, esto que les estoy proponiendo es la educación sensible del individuo, más que la educación racional. Nosotros llevamos a los niños a las aulas, los sentamos y les decimos, lo primero que les decimos es cállate y escúchame. 1 y 1, 2. 2 y 2, tal. Tal y tal y tal. La capital de tal. ¿Qué es eso? A un niño lo que hay que hacer
es ponerle un instrumento musical en las manos para que se eduque sensiblemente. Yo tengo un hermano que es músico, un gran pianista y ahora director de orquesta. Y alguna vez él dijo algo que a mí me impresionó mucho. Es bastante más difícil que un niño que ha tenido en sus manos un violín o un instrumento tome un arma de destrucción y mate. Porque la música nos sensibiliza. Entonces nuestra educación debería de cuidar más la sensibilidad. Lo que nos hace sensibles es la música, el arte y por supuesto la vida. O sea, si en nuestras escuelas tuviéramos seres vivos en libertad, nos haríamos más sensibles al dolor, nos preocuparíamos más, educaríamos nuestra sensibilidad. La gente que goza haciendo sufrir a otro no ha educado adecuadamente su sensibilidad. Quien tiene una sensibilidad educada sufre cuando ve dolor en otro. Y eso es lo que nos hace falta. Ese es el tipo de... No digo que dejemos de aprender las capitales o dejemos de aprender las matemáticas o dejemos... No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en nuestro país cojeamos mucho de la educación sensible del individuo, que es lo que podría traer una sociedad de paz. Una sociedad que aprendiera a vivir en paz. La educación sensible. Que los niños no entren a espectáculos cruentos. Que los niños no crean que ver a un toro cómo se le está metiendo y sacando 32 veces el maldito arpón. Que el niño no crea que tenemos derecho de hacer sufrir a un animal para divertirnos. Ojalá no existieran ese tipo de espectáculos, pero si van a existir, caray, que por lo menos los niños no entren, que no debieran, ¿eh? Legalmente no debieran. Que el niño no aprenda que está bien lastimar a un animal. En los casos que ha habido de asesinatos y violencia entre niños, que lamentablemente existe, siempre ha habido actos de crueldad para con animales, de manera previa. La mamá de un pequeño que murió en manos de sus hermanos y sus primos, un caso muy sonado hace unos años, la mamá decía, ya habían matado gatos y ya habían matado perros, pero nunca creí que podrían llegar a esto. Entonces, ojo, si eres una persona sensible y estás viendo que un niño maltrata a un animal, caray, es evidente que tienes que enseñarle a ese niño por qué no puede hacerlo. Porque lo está haciendo sufrir, porque le está causando un momento terrible. Y como bien dijo Spinoza, hay dos posibilidades de las cuales se deriva toda posible emoción. Spinoza decía, la tristeza y la alegría, ustedes pueden llamarle el dolor y el placer, el bienestar y el malestar, como le quieran llamar. Pero causar a otro tristeza, dolor, malestar, o causarle a otro alegría, bienestar, placer, es muy diferente. Es completamente diferente. Y el ser humano, a raíz de que se desencajó de la moral natural, se ve a sí mismo con la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal a los demás o a uno mismo, de causar dolor o causar alegría. Y bueno, este es el corazón de la ética, la capacidad de valorar con un signo de más y con un signo de menos, si ustedes no quieren hablar de bien y mal. Déjenme entrar a sus preguntas.
No sé cómo andamos de tiempo. Lo malo es que, como les decía yo hace un rato, falló algo y no pudimos hacer conexión. Y después de que quería asesinar a todo el mundo, ya me calmé y se me ocurrió hacer este Facebook Live o algo así se llama. Se me ocurrió, me acordé que existía y lo hice. Pero déjenme ver si hay algo que pueda retomar sus preguntas. Estoy metiéndome a Facebook en la computadora. Y ya puedo ver la hora. Nos quedan 15 minutos. Ay, es muy difícil para mí dar clase así porque para mí el referente fundamental de una clase siempre es la mirada de mis alumnos. O sea, mis alumnos, eh, sus ojitos son los que me dicen todo, ¿no? De repente estoy hablando y un alumno hace... Y digo, entendió, ¿no? De repente estoy hablando y un alumno hace así, ¿no? Yo digo, está diciendo, ¿qué dice esta loca, no? Lo tomo. O de repente volteo y veo un alumno y su mirada está perdida en la ventana y digo, no, ya uno me está pelando. Y lo que hago es empezar a dar la clase a él, ¿no? Voy hablando y voy acercándomele a que me vea y sigo dando la clase hasta que se da cuenta que estoy hablando con él y entonces ya regresa, ¿no? Y acá, pues acá el teléfono y ahora la computadora, pues no me dicen mucho. Entonces estoy buscando sus, ay Dios, estoy buscando sus preguntas. Muy buena idea hacerlo aquí. Pues sí, pues no había de otra. La gallina degollada, ¿cuál es ese contexto que permite la violencia? Si un niño puede matar a otro. ¿Cómo se llegó a eso? Sí. Todos esos espectáculos deberían estar absolutamente prohibidos. O sea, si lo que queremos es un país que viva en paz, estoy tratando de responderle a alguien que se llama Montserrat Minchan. Todo ese tipo de espectáculos, la gallina degollada, la tauromaquia, la ballena que brinca en un aro, o sea, todas estas estupideces que implican maltrato animal, deberían estar completamente prohibidas. Maleducan, no educan. Un zoológico, nos dicen que una de las 4 funciones del zoológico es educar. ¿Educar? El zoológico maleduca. El zoológico te enseña que tienes todo el derecho de meter en una jaula a un animal, nomás para verlo, nomás para conocerlo. ¿Y al animal de qué le sirve que tú lo conozcas? Al animal no le sirve de nada. Es completamente ridículo. A los mexicanos nos deberían de enseñar a respetar la fauna autóctona. Los tlacuaches, que les dejen de tirar piedras y matarlos. Es el único marsupial que tenemos y lo matamos. ¿Para qué queremos ver pingüinos? ¿Cuándo vamos a ir en la calle a decir, ay, mira un pingüino? Ay, yo ya aprendí a respetar al pingüino porque fui al zoológico. No, señores. Tenemos que aprender a convivir con la fauna autóctona y a tenerle respeto o cuidado o lo que se le pueda tener, pero no maltratarla. Los zoológicos no tienen ninguna razón de ser. Y los espectáculos crueles tampoco. Estoy tratando de encontrar... Hugo. Estoy pensando, dice Hugo, en la experiencia estética que siente el espectador ante aquello que desborda emocionalmente y qué mejor que lo sintiente, aquello que estremece. Hugo, no entiendo. No entendí. Cuando me pongan preguntas, traten de ser un poquito más claros. Pero yo te diría, si lo que estoy intuyendo es lo que tú quieres decir, si a ti te estremece el dolor de un animal, ya tu sensibilidad está por mal camino. Sensiblemente te faltaría otro tipo de educación que te haga empatizar con el dolor del animal. Que te haga, como decía Darwin, que te haga sentir sympathy, empatía, compasión en el sentido griego, ante el dolor del animal.
Uf, ¿saben qué? Que como siguen poniendo comentarios, se me van moviendo y no los puedo leer. Pero... aquí me están poniendo, les están poniendo, Xochitl Rivera nos puso un texto de Matthew Ricard en defensa de los animales. Es un caso interesante el de Matthew Ricard, un científico que dejó la ciencia y se hizo meditador, monje budista, ¿verdad? Es un caso muy interesante. No, pues es que se mueven muy rápido los comentarios. Bueno, al menos a mí se me mueven muy rápido. ¿Qué piensa usted de los zoológicos cuya razón es la preservación de alguna especie? Que no te vengan con ese cuento. En un zoológico no preservas ninguna especie. O sea, el caso más claro es, por ejemplo, el de los lobos mexicanos, que en un zoológico finalmente logran criar lobos mexicanos y a la hora en que los sueltan, pues se mueren. Evidentemente, o sea, esos lobos no deberían de haberse soltado nunca. Debieron de haberse introducido en un santuario, que es un gran espacio, para que ahí pudieran sobrevivir. Pero déjame decirte, el espacio que requiere un lobo, no dos, uno, es mucho más grande que cualquier santuario que yo haya conocido. Lo que pasa es que hemos invadido todos los espacios vitales de estos animales. Entonces, que no nos digan que el zoológico nos educa cuando lo que está haciendo es mal educarnos. O sea, nos está enseñando que puedes enjaular a un animal para que la gente lo conozca. Yo vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿De qué le sirve a esa especie o a ese animal que lo conozcas? No sirve de nada. Lo que tendríamos que hacer sería respetar más la vida silvestre en su sitio, no meternos con ella. Y aparte esto es ya impostergable. ¿Por qué estamos encerrados en las casas? A ver, díganme por qué. Por no respetar la vida silvestre en su lugar. Por sacar la vida silvestre de su lugar, traerla a donde habitamos seres humanos, tratarla como si fuera caja vieja, una encima de otra. Los orines y los excrementos de uno le caen al de abajo. Así los tenían en el mercado de Wuhan. Y así los tienen en algunos mercados mexicanos en donde todavía se puede conseguir comida de animales vivos. O sea, los mercados húmedos no son propiedad exclusiva de China. Lamento decírselos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener, caray, ya si no es por compasión con el animal, por dos neuronas que hagan sinapsis. No debemos de convivir con animales porque nos pueden pasar virus que nos hacen daño a los seres humanos. Tan sencillo como eso. ¿Por qué creen que vacunamos a nuestros perros o a nuestros gatos? Porque si no lo hacemos nos pasan virus, nos pasan bacterias, qué sé yo, y porque ellos mismos se enferman. Pero si nosotros convivimos con otros animales, tienen que ser animales que tengan ciertos cuidados para que puedan convivir con nosotros sin hacernos daño. Y yo ahí pondría únicamente al perro, Perdón, me encantan los gatos, pero los gatos transmiten enfermedades mucho más, de manera más factible que un perro. Claro, hay Frantioni, por ejemplo, se opone a la sola idea de tener una mascota. O sea, la sola idea de mascota es como la palabra esclavo, esclavitud, ¿no? Si tú estás hablando de esclavitud, estás hablando de que un ser humano te sirva a ti porque tú lo posees. Caray. Bueno, si tú estás hablando de mascota, estás hablando de que un ser vivo está en tu casa porque se te da la gana. Alejandro Herrera, profesor de la universidad, todavía, aunque ya se jubiló, sigue muchas veces atendiendo a nuestras peticiones para que dé clases en el programa universitario de bioética. Y Alejandro, a mí me gusta mucho lo que dice Ale, porque Ale dice, a ver, en la cuestión de las mascotas, no hay dos perros iguales. Por supuesto que tienen personalidad. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el concepto de persona. Que es un concepto muy útil a la hora de fundamentar derechos de los animales, a la hora de hablar del aborto, a la hora de hablar de la eutanasia. Tenemos que tener muy claro qué es una persona. Vamos a ver la próxima clase.
el próximo martes. Pero Ale Herrera, Ale dice, no hay dos perros iguales. Cada perro tiene su personalidad. Hay perros que abres la puerta y sale corriendo y no quiere vivir en casa. Ese perro tienes que dejarlo. Y hay perros que abres la puerta y se regresan y dicen, yo paso de la calle. Generalmente, yo ahora que tengo perros adoptados, en otra etapa de mi vida en que no había caído en cuenta de muchas cosas que ahora veo gracias a la bioética. Ahora que tengo perros adoptados me doy cuenta perfectamente que un perro adoptado no quiere estar en la calle. Le da terror la calle, porque ha sufrido en la calle. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que si no tenemos compasión con los animales, si no cuidamos la vida silvestre por consideración a los seres silvestres, deberíamos de hacerlo al menos por tener un poco de inteligencia. Vamos a acabar con el mundo, vamos a tener más pandemias si seguimos en contacto con animales. No estamos hechos, biológicamente no estamos hechos para estar conviviendo con animales silvestres. Por eso vacunamos a nuestros perros. Entonces dejen al pangolín en paz. Hay seres humanos que dedican toda su vida a cuidar un pangolín. Uno. Y andan con el otro, pero pues está en peligro de extinción, mientras otros idiotas se lo comen. Dejen a los murciélagos en paz. Y dejen a las arañas en paz. Y dejen a los animales en paz, por el amor. Si quieren tener una casa sin cucarachas y sin ratas, tenganla limpiecita. Perfecta. Y no van a encontrar nunca ni un ratón. Y si un día lo encuentran, lo pueden sacar. Pero eso es lo que es tener empatía por el animal. Y perdón, pero ese es el corazón de la bioética. O sea, la bioética, existiendo la ética, ¿para qué la bioética? La bioética surge porque la ética tuvo una mirada tan cerrada en sí misma, viendo solamente el círculo de los seres humanos, que hubo necesidad de crear una ética que fuera una ética de la vida en su totalidad, no nada más de la vida humana. Entonces, jóvenes, nos quedan 3 minutos. Los extraño mucho. Los extraño mucho, extraño mucho. Ay, voy a llorar. No. Los extraño mucho. Manténganse en contacto. Si alguien necesita apoyo emocional de cualquier índole, como yo, si alguien necesita algo, contáctenme en Facebook, contáctenme a través de mi correo, los que tienen mi teléfono a través de mi teléfono, saben que cuentan conmigo, tengan paciencia, no se depriman, no se den por vencidos, ya vamos casi de salida, falta mucho, la verdad es que falta mucho, pero lo hemos hecho muy bien, nos hemos cuidado mucho y hay que seguirle, hay que seguirle. Déjenme decirles que hay países en donde a la población no se le informa de nada, de nada. Y se los digo porque yo tengo una hija que vive en Inglaterra y ella me lo dice. Aquí el gobierno te dice, pues tú te sientes bien y quieres ir a trabajar, pues ve a trabajar. Si no, no. Y claro, en manos de quién queda la decisión, pues del patrón. Aquí tenemos informes diarios, jóvenes. Hay que valorarlo. No estoy haciendo proselitismo político, o sea, no me vayan a acusar de eso. Solamente les estoy diciendo, cuídense, atiendan a los llamados que los encargados de la salud del pueblo nos están haciendo con mucha claridad, ¿sí? O sea, quédense en casa, traigan su alcoholito, cuando tengan que salir, lleven su alcoholito, no se toquen la cara, mantengan distancia, quien se les acerque mucho, explícitamente díganselo, disculpa, pero distancia, no hay de otra. Los extraño mucho, pronto nos veremos, les mando un abrazo virtual que no hace daño y nos vemos el próximo martes. El próximo martes, ahorita voy a leer todas sus dudas, a ver a qué hora termino. Y les voy a dejar la bibliografía que les recomiendo.
Y el próximo martes vamos a dedicarnos entonces a esto que ya les mencionaba, que es ¿qué diablos es una persona? Ujú. Vamos a ir como yo suelo hacerlo. Ya saben que ese es uno de mis vicios, a la raíz de la palabra, al griego, al latín. Y luego vamos a hablar sobre qué es y qué no es una persona. Cuídense mucho. Espero que la próxima vez sí podamos tener Zoom. Si no, ya habrá asesinados. No, David y Francisco, que eran los encargados de poner el Zoom, pero bueno, les estaremos avisando por qué vías damos la clase. Cuídense. Bye.